bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en ese día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 3, verso 7 hasta el verso 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Alabado sea el Señor. Quiero compartir en ese día cómo me puede hablar Dios. ¿Cómo me puede hablar Dios? Tengo un testimonio aquí de un joven y lo primero que él escuchó fue, salid y no toquéis lo inmundo. La voz era insistente, tenía autoridad, era convincente. Manuel iba de regreso a casa cuando la escuchó. Él tenía una importante posición en una empresa que le pagaba muy bien, pero no honraba a Dios. La voz interrumpió sus pensamientos. ¿Era real? Manuel estaba seguro de haberla escuchado, pero no estaba seguro si con sus oídos o con el corazón. En alguna parte había escuchado antes esas palabras. Manuel había crecido en un hogar cristiano. Recordaba haber ido a la escuela dominical, a las clases bíblicas, cuando era un muchacho. Su hermano y sus hermanas servían al Señor, pero desde muy temprano en su vida, Manuel se sintió atraído por la buena vida, mucho dinero, casa grande, abundancia de comodidades, y por ello su vida había tomado un rumbo distinto al resto de la familia. No había permitido que su conciencia le molestara en el pasado. Era joven, tenía metas bien establecidas y le iba muy bien en el camino del éxito. Entonces oyó esa voz. ¿De dónde provenía? ¿Quién estaba hablando? Se interrogaba a sí mismo. Mientras Manuel escuchaba, se dio cuenta con seguridad de una cosa: era la voz de Dios. Recordó esas palabras de una de las historias bíblicas, pero estas eran algo más que un recuerdo. Se detuvo completamente a la mitad del camino y meditó en Dios y respondió con una dedicación de su vida a Dios. Dios habla, se le puede escuchar. Algunas veces lo hace en la forma que Manuel lo escuchó, en otras en diferentes formas. Primero, la forma en que Dios nos habla. Algunas personas desperdician mucho tiempo preocupándose y preguntándose si Dios puede comunicarse con ellos. ¿Puede hablarme Dios? ¿Cómo puede hablar? Se preguntan ellos mismos. Es interesante observar que se piense que Dios, quien nos crió y nos dio la capacidad para oír y para comunicarnos con otras personas, se le dificulte hablar. Sin embargo, Dios habla. Él ha seleccionado algunas formas para comunicarse con nosotros. Primero, Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. El medio principal por lo cual nos habla Dios es a través de su palabra escrita, la Biblia. Parece imposible que un libro escrito hace casi 2000 años pueda hablar a un individuo hoy respecto a la voluntad de Dios para él. Pero la Biblia es algo más que un libro. Es el mensaje de Dios mismo para nosotros. Este hecho nos asegura que ella puede hablarnos y que la podamos entender. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Manuel escuchó, ¿verdad? Aquella palabra, aquella voz que salían de su propio interior. Oyó aquellas palabras, la que Dios
había pronunciado a través del profeta Isaías hace muchos años atrás. Y aunque las palabras originalmente fueron dirigidas a otras personas, este es el ejemplo de que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, o sea, la Biblia, para hablarnos y hacer comprensible su hermoso mensaje. Sí, el Espíritu Santo nos guiará para aplicar la Biblia de acuerdo con los principios que se enseñan claramente. Él no se va a contradecir a sí mismo jamás. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo aplica la palabra para guiarnos dentro de los principios que son consistentes y también comprensibles, según vemos cómo ha operado en las vidas de los hombres en el pasado. Segundo, Dios habla a través de otras personas. Dios también usa a otros para explicarnos su voluntad. Bien puede usar a cristianos, a veces hasta inconversos, para hacerlo. Trabajamos, vivimos dentro de estructuras relacionadas que se basan en la autoridad, como el gobierno, la familia, el negocio y aún la iglesia. Cada una de estas tiene la responsabilidad de cierta área de dirección. Cada una se reconoce en la Sagrada Escritura, en la Biblia, como medio por lo cual Dios habla. Por ejemplo, los padres dirigen sus hijos pequeños y la palabra de Dios dice que es su voluntad que los hijos le obedezcan a los padres, Efesios 6:1. Los gobernantes de una nación tienen derecho de dirigir a los ciudadanos de dicha nación y la palabra de Dios dice que es su voluntad que se obedezca a los gobernantes, Romanos 13:1. Bendito sea el Señor. Dios puede usar un examen o prueba escolar para mostrarle que le ha dado ciertos dones y habilidades. Dios puede hablar mediante los maestros que a menudo reconocen los talentos especiales de sus alumnos. Bendito sea el que vive. Tercero, Dios habla a través de la experiencia del pasado. Las experiencias pasadas, al seguir la dirección de Dios, le ayudarán a aprender a oír su voz más claramente a través de cualquier medio que Él desea usar. Al reflexionar en su vida, usted reconocerá que Dios ha sido fiel en el pasado. Él ha hablado. Cada vez que usted puede identificar su voz dirigiéndole en su vida, usted puede reconocerla mejor. De la misma forma en que Dios obró en la vida de los personajes de la Biblia de acuerdo con ciertos principios, obrará en su vida de acuerdo con ciertos principios. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Cuarto, Dios puede hablar directamente, además de usar su palabra o otras personas o a las experiencias pasadas para hablarnos. Dios también nos habla directamente en ocasiones. ¿Con cuántas frecuencia usa Dios esta forma? Si incluimos también nuestra conciencia como representación de la voz del Dios grande y maravilloso, pudiéramos decir que muchísimas veces, si nos referimos a la palabra audible, diríamos que Dios con más frecuencia decide usar la Biblia. No obstante, Dios habla. Y recuerde, el mensaje nunca estará en contraposición, o sea, contrario a lo que Dios ha establecido, lo que Él ha dicho en su palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sabe usted si la voz que escucha es la de Dios? La Biblia nos ofrece dos verificaciones que se equilibran mutuamente. La primera es subjetiva, así como la oveja conoce la voz del pastor según Juan 10:4, usted conocerá la voz de su pastor según Juan 10:14-15. Cuando usted ha buscado a Dios y ha llenado su mente con la bendita palabra de Dios y ha seguido al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, puede saber que Dios está hablando cuando habla. La segunda verificación fortalece a la primera. La dirección de Dios siempre estará de acuerdo con su palabra escrita según Isaías capítulo 8, verso 20. Segundo, las razones de por qué algunos no escuchan la voz de Dios. Generalmente existen dos razones principales por las cuales la gente no capta la voz y la dirección de Dios. Una, no aceptan los métodos que Dios usa para hablar. La otra, no han obedecido lo que Dios ya ha dicho. Primero, rechazo del método de Dios. En primer lugar, algunas personas ya han determinado la forma en que Dios debe hablar. Cuando Él escoge otra forma, no están preparados para ello. Algunas veces dejan de oír totalmente la voz de Dios. Otras veces rechazan el mensaje por causa del medio usado. Bendito sea el que vive.
Un ejemplo, Naamán. Naamán era un gran general que tenía éxito en todo, pero había una sombra en su vida. Padecía lepra, una terrible enfermedad de la piel. Dios utilizó diferentes métodos para hablarle, a través primeramente de una jovencita, y finalmente lo llevó al profeta Eliseo. Naamán esperaba que el mismo Eliseo, el mismo profeta, le hablara, pero en su lugar Eliseo envió a su siervo, o sea, a su servidor, y sin duda que Naamán se le dificultó aceptar el mensaje de parte porque no le gustó el mensajero. Sin embargo, cuando obedeció el mensaje, fue sanado. Algunas veces Dios puede decidir hablarnos en una forma en la que no estamos acostumbrados. Ese es el derecho y el privilegio de Dios. Dios habla como Él le da la gana. Nos habla aún hasta por la actitud de un animal. ¿Quién sabe? Por una situación que tengamos que enfrentar. Dios está hablándonos. No se quede sin el mensaje de Dios por causa de los medios que Él usa. Segundo, la desobediencia. En segundo lugar, otras personas se pierden del mensaje y la dirección de Dios por causa de la desobediencia. Ya hemos señalado cuán necesaria es la obediencia para escuchar la voz de Dios. Pero repito, este principio ahora porque es muy importante. Gran parte de lo que Dios dice es progresivo, es decir, se nos da a conocer poco a poco. Hay un ejemplo de Gedeón. Gedeón estaba preparando un ejército para liberar a Israel. Estaba recibiendo órdenes de Dios acerca de la forma en lo que él tenía que hacer. Si en alguna ocasión hubiese desobedecido, no podía esperar de que Dios continuara revelándose su plan de acción. Pero conforme Gedeón seguía cada paso y el siguiente se le comunicaba claramente, finalmente reunió un ejército de 300 hombres escogidos que vencieron a millares de madianitas. Lo primero que el Señor le dijo que cuando iba con ese ejército de 32,000, sácame a todos los cobardes. Y sacó a todos los cobardes y de los 32,000 solamente quedaron 10,000. Y después dice, ponme estos 10,000 a tomar agua. Y cuando empezaron a tomar agua dice, sácame a aquellos que toman agua con sus manos y están vigilantes. Y nada más quedaron 300. Y al final, la experiencia de Gedeón sugiere que este consejo, si usted se le dificulta oír la voz de Dios para dirigirle, principie o inicie o comience a buscar en la palabra de Dios hasta encontrar dónde ha fallado usted en hacer lo que Él ya le había revelado que era su voluntad. Pero usted no, hay que obedecer paso a paso lo que Dios te dice y después te va a ir a añadir el otro. Es como decir 1, 2 o 3. Hay que avanzar. Tercero, la seguridad de que Dios hablará. Ninguno que desea hacer la voluntad de Dios debe temer de que no pueda escuchar la voz de Dios. El poder de comunicarse no depende de nosotros, sino de Él. Dios habla, le hablará a usted. En ello usted puede tener segura confianza. Él puede hacerse oír. La Biblia registra innumerables ejemplos de que Dios hablaba y se le escuchaba, aun cuando los hombres no prestaban la debida atención a su voz. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás se le dijo, vaya a Nínive y pregona mi palabra. Escuchó la voz de Dios, pero él se fue a Tarsis, a un lugar lejano. El caso de Saulo. En Hechos 9, verso 1 en adelante. Ahí el Señor, primeramente le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar patada o mejor dicho, taconazo contra un chuzo. Y ahí él cayó al suelo. Y después escuchó la voz que le dijo, vaya a un lugar allá en Damasco, la calle derecha, y espera allí. Y allí él obedeció. Ciertamente Dios hablará a quien esté dispuesto a escucharle. Usted preste atención al Señor, escuche la voz del Señor. Dios le bendiga y tenga presente que estamos en las manos de Dios.